En este vídeo vamos a analizar las planimetrías arqueológicas de los restos de Elefantina y el resto de documentación para hacernos una idea más precisa de qué tenemos que recrear, ¿vale? Bueno, en ese sentido, como os digo, este yacimiento, este gran yacimiento, esta gran ciudad, ha sido documentada durante años por el Instituto Arqueológico Alemán y en especial desarrollaron en los años, ya tiene un tiempo, porque es del año 95 creo, una guía arqueológica oficial, el Instituto Alemán del Cairo, y está en abierto en la página del Instituto Arqueológico Alemán, ¿vale? Yo de todas maneras os lo dejaré, como digo, al final de este bloque, un link a toda la documentación bien ordenadita para que podáis estudiarla y lo que queráis, revisarla o lo que haga falta, ¿vale? Pero bueno, imaginad que vosotros abrís un estudio arqueológico, decís, venga, a ver cómo puedo reconstruir yo esta ciudad. Y abrís un estudio arqueológico y os encontráis esta planta que veis aquí, ¿no? Es muy bonita, pero da mucho miedo también, ¿no? Veis que es una cosa, uff, ¿por dónde empiezo, no? Tenéis que pensar, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que reconstruir todos los muros que aquí aparecen? ¿A qué corresponde cada uno? La verdad es que es un verdadero caos, se podría decir, ¿no? Así que, bueno, todo esto, antes de ponernos a recrear una ciudad, por supuesto, hay que limpiar todo esto, ¿no? Hay que quitar los muros que no nos sirvan, hay que poner los muros que no están y que nos hacen falta recrear, y hay que ver qué corresponde a cada fase, ¿vale? Y si nosotros queremos recrear, en este caso, una fase en el siglo II después de Cristo, pues tenemos que ver exactamente qué es lo que estaría en ese momento, qué es lo que no, qué es de lo que nos podemos deshacer y qué tenemos que mantener y qué tenemos que incorporar, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir viendo a lo largo de una serie de plantas que yo he sacado como las más interesantes para entender mejor qué es lo que nos va a hacer falta, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una planta, quizás no se ve muy bien, pero si queréis verlas mejor os recomiendo descargaros la guía, porque estas son las guías, las plantas de fase que aparecen oficiales en la guía arqueológica, ¿vale? La verdad es que ha sido, aquí como inciso, ha sido un trabajo muy bonito el investigar arqueológicamente, hacer arqueología en cierto modo desde casa, metiéndonos con los distintos documentos. La mayoría están en inglés, hay que decirlo, e incluso he tenido que revisar algunos en alemán, porque claro, el Instituto Arqueológico Alemán es quien ha llevado a cabo las excavaciones. Y ha sido muy, muy interesante conocer, descubrir esta ciudad, y más interesante va a ser recrearla, ¿no? Bueno, aquí tenéis una fase correspondiente al periodo más antiguo, que va del 3000 al 2000 a.C., el tercer milenio, ¿vale? Casi al completo. El Early Dynastic Period, el Reino Antiguo y el primer periodo intermedio. Y como veis, ya vamos a ir marcando, aquí se encontraría el templo de Satet, ¿vale? Tengo que decir que el templo de Satet es el primero que se levanta en esta zona y que tiene incluso orígenes neolíticos, ¿vale? Según he leído. De hecho, se encuentra entre unas rocas, ¿vale? No es que se encuentre, es que se levanta en torno a unas rocas, que es donde, pues bueno, dan culto en relación con esa zona de la naturaleza a Satet. Entonces, los cultos más antiguos muchas veces hunden sus raíces en la propia tierra y en la propia naturaleza, y es el caso también de este templo de Satet. Luego existía también una fortaleza de esta época antigua, ¿vale? Colocada como en la parte delantera del templo de Satet, o lo que actualmente sería la parte delantera. Tendría, bueno, se extendería hasta por aquí la ciudad, hasta el punto 3. En el punto 4 encontraríamos el Palacio del Gobernador, ¿vale? Y luego pues tenemos algunos otros elementos, ¿no? Tenemos un cementerio por aquí, asociado también a una pirámide, que es una pirámide escalonada, que probablemente sería, según he leído también, como un hito para recordar y hacer presente la figura del faraón, ¿vale? Como haciendo presente el imperio, el poder del faraón sobre esta ciudad. Eh, y probablemente también, pues bueno, relacionado con la estatua del nomarca, quizás, con la estatua
Hakim, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ahí había una pirámide muy antigua y que se conserva a lo largo de las distintas épocas, ¿vale? Porque si avanzamos, ¿vale? Veis que aquí estamos en la primera mitad del segundo milenio, ¿vale? Es decir, estamos del 2000 al 1500 aproximadamente antes de Cristo. Vemos que la pirámide se conserva, ¿vale? Ya arruinada, se conserva la pirámide. Conservaríamos también, tenemos aquí, se han excavado una serie de casas, de viviendas. De este periodo también se conserva y se ha excavado el santuario de Hekaib, ¿vale? El templo de Nun ya se ha independizado, por así decir, porque hasta entonces pues estaría también en relación con el templo de Satet, ¿vale? Pero se ha independizado en cierto modo el templo de Nun y se encontraría presumiblemente por aquí, no se han encontrado restos, ¿no? Luego, bueno, se han encontrado ciertas casas por aquí y el templo de Satet se ha reformado y ha tomado, pues bueno, otra forma. Tiene muchas fases ese templo de Satet y muchas reconstrucciones, ¿vale? Luego, si pasamos ya a la fase que abarca del segundo al primer milenio, es decir, del 1550 a.C. al 332, que es cuando es conquistado por los Ptolomeos, es el Reino Nuevo y el Late Period, ¿vale? Que corresponde también a la conquista persa y demás. Pues bueno, tenemos el templo de Satet, que este es el templo que actualmente se ha reconstruido, ¿vale? Se ha reconstruido el templo del Reino Nuevo, ¿vale? No el templo posterior que se levantaría en época tolemaica, etcétera, que es el que nosotros sí que vamos a reconstruir, ¿vale? Entonces se ha reconstruido un templo más antiguo en la actualidad, pero aquí estaría este templo. También está el templo de Nun, que sería mucho más pequeño que lo que es ahora. Ya habrían levantado el nilómetro que también va a estar asociado al templo de Nun, y bueno, pues tenemos ciertas zonas residenciales que han sido excavadas han sido pues con bastante cuidado, ¿no? Además, en el 3 tenemos esta Way Station for the Goods Bark, que será como un templo para la barca del dios, ¿vale? Un templo para la barca del dios con un pozo que se levantan en esta época y que eso sí que lo recuperaremos y lo recrearemos, ¿vale? Porque además hay bastante información sobre ellos y es probable que estuvieran, o bastante seguro incluso, que estuvieran en época romana también, sobre todo este templo. Y aquí tenemos la planta de época tolemaica romana, el periodo romano-tolemaico, que va desde el 332 a.C. hasta el siglo III, 3-4 después de Cristo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos varias cosas que vamos a tener que recrearlas, ¿vale? Y luego lo veremos mejor. Tenemos una escalera monumental que levantan en esta zona, dando al río, ¿vale? Tenemos varios templos, el templo I, que lo colocan por aquí, como cerca de la escalera monumental, donde también lo pondremos nosotros, ¿vale? Aunque no se sabe nada prácticamente nada, solo que han reutilizado partes de un templo por esta zona. Tenemos el pozo, tenemos por supuesto el templo de la barca del dios, ¿vale? Que se encuentra aquí. Tenemos el templo X, que es otro templo pues, en el que se han encontrado fragmentos pero que no se encuentra actualmente. Tenemos el templo de Satet en su forma más desarrollada, más amplia, ¿vale? Que también será el que recrearemos, y tendremos el templo de Nun, que es este tan grande que habéis visto aquí, también en su forma más desarrollada, ¿vale? Tendremos otro nilómetro, es decir, tenemos un nilómetro asociado al templo de Nun y un nilómetro asociado al templo de Satet. El cementerio de los carneros sagrados, ¿vale? Que se encuentra entre el templo de Nun y el de Satet. Y luego tenemos una zona industrial por esta parte, que también lo apuntaremos para recrearla, y el resto, pues bueno, una zona residencial. Pero obviamente aquí no se ve muy bien, no se entiende tampoco muy bien, y no se ve muy bien cómo habría que acabar, por ejemplo, esto. Esto es un muro, el muro de cierre del templo, y el muro de cierre del templo no sabemos cómo acabaría, o la propia muralla, y ahí entra nuestra capacidad de recreación. Entonces, tendremos que plantear, y lo haremos en el próximo vídeo, os enseñaré cómo lo he hecho,
plantear una planimetría a partir de esta, y de esta que es la de la fase que queremos hacer, pero completándola con otra información que nosotros tengamos hasta conseguir la recreación o la planta de la recreación final que nosotros queremos llevar a cabo. Aquí la tenéis un poco más en detalle, pero ya digo, la podéis encontrar perfectamente en la guía oficial y en las imágenes que os dejo para descargar. Más plantas que vienen en la guía oficial y que me han venido fantásticas son, por ejemplo, esta. Aquí tenemos la planta del templo de Num, ¿vale? Con la parte tolemaica, que es esta de arriba, y luego todo este patio romano, ¿vale? Que se levantó en época romana, ¿vale? El patio romano, ¿no? Y es fantástico porque en el patio romano se han encontrado como varios depósitos de ofrendas, ¿vale? Se han encontrado muchas estatuas y muchos pedestales para estatuas, entonces habría un montonazo de cosas allí, lo habrían llenado en época romana de incluso obeliscos también, ¿vale? Habría obeliscos, había esfinges, estatuas, incluso un podium para la barca del dios, ¿vale? Probablemente se hicieran de algún modo procesiones que conllevaran la llegada de la barca del dios hasta este templo, lo que también quizás podemos tener en cuenta. Y luego tenemos aquí a la derecha la evolución, para que veáis qué bonita, la evolución de las planimetrías del templo de Satet, ¿vale? Entonces empieza desde una fase muy temprana, casi neolítica, ¿vale? Adosado a unas rocas o entre unas rocas se crean estas primeras estructuras que luego se van reformando, finalmente se levanta en otro lugar cercano este otro templo, este otro, y finalmente se levanta este, sobre el cual, este es el que está actualmente, el 6, el que está actualmente recreado, levantado, reconstruido, pero sobre él se levantó otro, que es este, es el 7. Han decidido levantar el 6, pues bueno, sería el más interesante en ese momento, o el más interesante en cuanto a restos, pero el 7 es el templo de época tolemaica que va a ser muy importante, que vamos a recrear nosotros. Luego hay otras plantas un poco más complicadas y que no nos interesan. Por ejemplo, esta, en este caso, ¿no? Esta es pues de la primera fortaleza del reino antiguo que nosotros no vamos a recrear, ¿no? En este caso. También tenemos, por ejemplo, del conjunto de casas y del santuario de Jecaib, ¿vale? También tenemos sus plantas, pero tampoco nos interesa en este caso. Y aquí es lo que os decía, ¿no? Tenemos una planta de época tolemaica, en este caso, únicamente tolemaica, ¿vale? Y como veis, el templo era mucho más pequeño, el templo de Num, ¿no? Aquí está en época romana, que veis que añade todo este amplio peristilo, amplia columnata exterior, ¿no? Aquí no estaba todavía esta columnata que luego se añadió y que nosotros sí que vamos a colocar. Así que bueno, imaginad, ¿no? De este mare magnum, ¿vale? Tan inmenso, ¿cómo podemos sacar algo en claro, ¿no? Bueno, pues lo sacaremos y gracias a toda esta documentación, superponiendo plantas y bueno, pues tomando notas de lo que necesitamos, lo que no, qué partes nos interesan, e ir atendiendo en este caso todo lo que esté relacionado con el periodo tolemaico romano, pues seguro que lo sacamos, ¿no? Bueno, aquí tenéis otra planta, en este caso no se trata de una planimetría dibujada, sino que estamos ante una planta de Google Maps, ¿no? Google Earth. Entonces, bueno, como podéis ver, también se ven aquí algunos de los restos que hemos ido comentando. Y luego tenemos, por supuesto, imágenes que se hicieron en tiempos antiguos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos distintos restos de la isla de Elefantina. Entonces, en 1808, que fue cuando se empezó a visitar esta isla más profusamente, sobre todo siguiendo un poco la estela de los papiros de Elefantina, que ya Belzoni había descubierto o comprado, movido por ahí, pues bueno, Baltard, un francés, realiza estos dibujos de algunos restos de la isla. Este puede ser alguno de los restos del templo de Satet, y este del templo de Num, una de las puertas, que ahora creo que es la que se ha levantado en el templo de Num, ¿no? En 1809 se siguen haciendo dibujos. Aquí tenéis un dibujo muy interesante y que me ha dado una clave importante. Y es que aquí se ve
en 1809, Homard hizo este dibujo, se ven unos restos en la parte superior que quizás son fortalezas medievales o alguna torre medieval, porque no se corresponden con nada en este lugar. Pero aquí tenemos, por ejemplo, estas grandes plataformas de plataformas romanas que daban al Nilo, ¿vale? Tenemos también aquí este pequeño edificio que vemos aquí al fondo, ¿vale? Es el Templo de la Barca, el que hablábamos del Templo de la Barca, ¿vale? Lo tenemos aquí. Así que bueno, resulta eso verdaderamente interesante para poder localizarlo y saber más o menos cuál era y dónde estaba. Porque tenemos estos dibujos también, ¿vale? Tenemos dibujos de cómo se encontraba en 1809 este templo de la barca del dios, ¿vale? Así que bueno, nos va a ser bastante fácil recrearlo, incluso hay alguna recreación que ya se ha hecho de él y que nos puede servir de inspiración, ¿vale? ¿Veis? Este templo es este que se ve aquí. Bueno, aquí tenemos una fotografía, esta fotografía es de 1890 a 1900, donde, mira, sí que se ven estos detalles que yo creo que son estos dos como pilonos superiores, son estos que se ven aquí, ¿vale? Y que pues probablemente, no sé si se corresponderán con la puerta, con esa puerta que se veía del propio templo, quizás sea eso, ¿no? O a lo mejor son algún otro resto diferente. El nilómetro se seguía utilizando, ¿vale? Incluso lo han restaurado, etcétera, y lo siguieron utilizando durante toda la historia prácticamente. En esta foto de 1900 veis a dos mujeres a los pies de ese nilómetro, ¿no? De la puerta de entrada al nilómetro. Y bueno, esta es incluso, ya no es, no es del estado actual de ese templo de la barca, sino que es una recreación, ¿vale? Es decir, lo han completado. Si os dais cuenta, el templo de la barca, vamos a volver hacia atrás, se encontraba así, se encontraba fragmentado por uno de los lados, ¿no? Pues como veis aquí, han hecho una suerte de recreación de cómo podía ser. E incluso en estos dibujos posteriores, estos ya seguramente sean de la primera mitad del siglo XX, encontramos ya una recreación, sí que sí, de cómo pudo ser este templo de la barca, que probablemente reconstruyamos, ¿vale? Y aquí tenéis una recreación que se ha hecho, en este caso, pues bueno, creo que fue en el año 2018, sobre este pequeño edificio, ¿vale? Entonces, bueno, esta recreación también nos puede dar una buena guía de cómo hacer la nuestra, ¿vale? Para incorporarla a la recreación de la ciudad. Pero probablemente no lo hagamos con tanto detalle, o igual sí, porque realmente esto de geometría es muy sencillo. Simplemente habría que añadirle las texturas. Pero lo que os digo, muchísimo cuidado con los detalles, con el detalle que ponemos, porque si detallamos muchísimo los objetos se nos va a recargar muchísimo la escena y no la vamos a poder mover, ¿vale? Ya que vamos a hacer una ciudad, no solo un edificio. Y bueno, aquí tenéis otra imagen, en este caso una recreación también en dibujo de nuestro famoso Jean-Claude Golben de Elefantina en el siglo II, es decir, justo en la época en la que nosotros lo queremos hacer. Ahora bien, no os fijéis mucho en esta recreación, ¿vale? Porque tiene sus fallos, ¿vale? Tiene sus cosas que no están del todo correctas y nosotros mejoraremos esta interpretación, ¿vale? Lo haremos en base a los últimos hallazgos arqueológicos, como os digo, a todas estas planimetrías que hemos revisado y crearemos pues bueno, una recreación mucho más fiel históricamente hablando. Pero nos sirve un poco para darnos una idea de cómo sería, ¿no? Veis las rocas que se encuentran en esta zona de la isla, vemos los parapetos, las grandes plataformas romanas, ¿veis? Estas plataformas romanas constituían como una especie de zona delantera de los pilonos de entrada a este peristilo del templo. Luego está el templo de Nun, el templo de Satet, también con una plataforma delante, y luego tenemos, pues bueno, más casas, las murallas, aunque aquí no están muy bien representadas, el nilómetro, otro nilómetro aquí, ¿vale? Y tenemos una cosa que es brutal, que nos va a venir muy muy bien. Bueno, aquí tenéis otra recreación. En este caso, como os digo, veis, es una recreación del santuario de Hekaib, ¿vale? Realizada en 2014, que la verdad es que está bastante bien.
pero que a nosotros no nos interesa porque, como digo, esto ya no se encontraría, al menos en este estado, en la época en la que nosotros vamos a hacer la recreación. Pero tenemos esto, o sea, mi alegría fue muy grande cuando vi que existía esta pequeña maqueta que recrea precisamente, aunque de forma muy parcial, pero recrea parte de la ciudad o de los edificios de esta ciudad en época tolemaica, en época romana más bien, más que tolemaica, ¿vale? Ya en época romana. Porque como veis está el peristilo, están los pilonos, las plataformas romanas, la zona de los 2 milómetros, ¿vale? Tenemos también el templo de Satet, tenemos el edificio del cementerio el cementerio de las cabezas de ganado, vamos, de los corderos, o carneros, perdón, carneros. Tenemos el templo aquí lo veis, ¿no? Recreado el templo de la barca. Tenemos este pozo, ¿vale? Tenéis aquí la escalera monumental que sale desde este lugar, ¿vale? Y bueno, pues los restos de la ciudad, ¿no? Incluso esta puerta de la muralla del templo que decíamos que se conservaba y la muralla de la ciudad, ¿vale? Aquí tenéis más imágenes, he encontrado 3 imágenes únicamente de esta maqueta que se encuentra en el museo de Asuán, vamos, en el museo que se encuentra aquí en la isla de Elefantina. De hecho, es este edificio triangular que veis aquí, pues aquí se encuentra esta maqueta actualmente, ¿vale? Entonces nos permite ver genial los volúmenes que luego vamos a tener que recrear, entonces esto nos va a dar una indicación fantástica, ¿vale? Para luego llevar a cabo la recreación, como digo. Pensad que nos va a quedar algo similar a esto, la idea es que nos quede algo así, ¿vale? ¿Lo conseguiremos? Ya os digo yo que sí. Vamos a hacer que así sea y que lo podamos conseguir, ¿vale? Así que, nada, mirad la entrada a los 2 milímetros, que bien se ve por aquí. Ups, no se ve con mi cara. Vale, aquí veis la entrada a los 2 milímetros, por aquí y por aquí, ¿vale? Esta especie de mirador, ¿vale? Las distintas escaleras, el templo con esta especie de elemento delante de él, que también es muy interesante, el templo de la barca, el templo de Nun, el templo de Satet. Y bueno, simplemente esto. Toda esta es un poco la documentación gráfica que he podido reunir y obviamente he ido tomando notas también de la documentación escrita. Documentación gráfica, ya sean fotos, dibujos, etcétera, os la voy a pasar toda bien organizada y bien referenciada, ¿vale? Con los links de dónde he sacado cada una de las fotografías y cada una de las imágenes y bien ordenado todo en carpetas, ¿vale? Os lo voy a pasar, os lo podéis descargar y así tenéis toda la documentación para abordar si queréis la recreación de esta ciudad. Y si no, pues tendréis que hacer un trabajo parecido a este que yo os he ido mostrando para conseguir la recreación final de la ciudad que estéis planteando, ¿vale? Bueno, en el próximo vídeo veremos cómo he repensado la planimetría final de esta ciudad para dejarla lista para llevar a cabo la recreación virtual en 3D.